Hola, soy Jaime Sistach y soy el team principal de Math Formula Team. Pues diría exigente, exitosa también y especial. FSN, FSA, FSPT y FSG. Pero no todo es tan bonito. Al volver de las competiciones de cada año, sobre finales de agosto o así, después de una semanita de descanso, por lo general, comienza de nuevo la fase de diseño y hay que idear cómo va a ser el coche del siguiente año. Una vez tienes el concepto pensado del coche, lo primero es diseñar el chasis sobre lo que van montadas todas las piezas. A partir de ahí, los diferentes sistemas como suspensión, aerodinámica, wheel assembly, motor, powertrain y demás, realizan sus simulaciones, sus estudios para sacar el máximo rendimiento del coche. Como de los objetivos que te marcas de arriba, pues vas haciendo objetivos específicos para cada departamento. Pues por ejemplo, queremos que powertrain saque lo que sea de caballos o que aero tenga no sé cuántos coeficientes de downforce. La fase de diseño se divide en dos subfases. Primero, la fase de diseño en concepto y luego diseño en detalle. En concepto lo que hacemos es un boceto inicial de la idea, hacer toda la investigación pertinente para saber cómo vamos a hacer una pieza o cómo diseñar un sistema. Y luego ya en diseño en detalle se coge el CAD, se crea esa pieza y se hace todo. Luego todas las piezas que hemos diseñado hay que fabricarlas y muchas de ellas tienen unos costes que son desorbitados para los presupuestos que manejamos en Fórmula Student. Hola, soy Jorge Iniesta y soy el responsable del departamento de sponsors de Math Formula Team. En el departamento de sponsors, básicamente lo que nos encargamos es de hacer posible las peticiones de los departamentos técnicos. Si tenemos que hacer un mecanizado, pues nosotros nos encargamos de poder mecanizarlo con el mínimo costo posible. Al ser una asociación sin ánimo de lucro, el departamento de sponsors juega un papel fundamental porque básicamente no tenemos dinero. Tenemos un proyecto muy ambicioso, pues, que es crear este coche de carreras, y sin esto no sería posible. Desde el tornillo más pequeño hasta la pieza más grande del coche es necesaria y les agradecemos mucho que cuenten con ellos temporada a temporada para llevar el coche a las competiciones. No todo se puede conseguir por patrocinio, entonces a veces nos tenemos que buscar la vida y tenemos que financiar parte del proyecto vendiendo camisetas e incluso lotería de Navidad. La fabricación este año ha sido un poco diferente a los anteriores porque hemos decidido mantener la misma geometría y entonces hemos tenido nuevos retos, ya que teníamos que, con la misma forma, conseguir reducir aún así el peso. Pues lo hemos conseguido básicamente haciendo muchos ensayos y probando nuevos métodos de fabricación. Y hemos logrado un monocasco con un peso de 25 kilos. Para clasificarnos en competiciones
lo que hacemos es hacer una especie de, pues, se llaman los quizzes, son exámenes. Entonces, básicamente, tú estás compitiendo contra todas las universidades de todo el mundo que quiere presentarse a esa competición y, pues, por lo general, de función de las plazas que haya. Es como una selectividad, pero en versión universidad. Entonces, lo que hacemos es prepararnos durante 2 meses de forma individual en los departamentos y luego, una semana de antes, hacemos como una especie de intensivo. Creo que llevamos casi 2 años, 2-3 años clasificándonos casi a todas las competiciones. Generalmente en la etapa de manufacturing es una etapa en la que se recoge el trabajo de todo el año, se junta todo y es la etapa más bonita y donde la gente realmente se da cuenta de lo que ha estado trabajando. Es curioso porque pasas de no ver nada a de repente tener un monocasco que ya está sobre el suelo, plantado en el suelo, y a la semana siguiente ya tienes el motor dentro y el coche está rodando. Nosotros siempre que terminamos el diseño lo terminamos con todos los planos hechos y tenemos ya pensado qué tipo de proceso va a tener cada pieza. Y después ya consiste más en planificación. Aquí sí que hay que tener muy en cuenta cuándo va a salir la pieza, cuándo la necesito, qué prioridad tiene la pieza. En cuestión de 3 semanas estaba un coche totalmente funcional, sin aero, pero listo para grabar un VSV. Otro momento crítico, el VSV. Recuerdo que teníamos que enviar el vídeo, teníamos el coche listo, montado, la dinámica funcionaba, el motor funcionaba, pero la electrónica otra vez jugando de las suyas. Ese día no dimos con el fallo. Tuvimos que venir al día siguiente, desmontar el motor, montarlo en el banco, volverlo a montar en el coche para poder por fin arrancar y grabar el VSV, que nos abría las puertas al resto de competiciones. FSN siempre es una competición complicada porque es la primera del año, es muy pronto, es a principios de julio y suele ser complicado llegar con un coche rodado y en general un coche fiable. Pero ese año hay una persona que estuvo mucho tiempo insistiendo en que eso no iba a ser así, que fue David Vázquez. Y gracias a que él estuvo insistiendo en que ese año iba a ser distinto, ese año íbamos a ganar, pues la actitud del equipo pues fue muy distinta, ¿no? Y eso yo creo que pues fue la clave de esa competición. Todo el mundo iba con una actitud de es que vamos a ganar, en plan, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Con las cosas bien preparadas realmente. Pues la primera vez que yo creo que hemos ido a una primera competición con la idea de comernos la competición. Se vio reflejado pues en diferentes cosas, yo qué sé, pasamos el Scruti los primeros. Ganamos el design, en Skidpad quedamos segundos, en Cost quedamos terceros y en el Business Plan también. Habíamos defendido muy bien las estáticas, entramos en las pruebas dinámicas, bueno, habíamos estado en la fase de test y todo iba genial. Y todo venía súper positivo hasta que se rompió el motor. En la aceleración de Holanda se paró el coche y el motor pues no volvió a arrancar. Pero veíamos que la Endurance no estaba perdida. Entonces, esa misma mañana, en 3 horas, se sacó el motor, se abrió, se solucionó el problema y conseguimos volver a arrancar. No eran condiciones seguras como para poder salir y tuvimos que retirar el coche. Pero bueno, sí que ahí sí que supimos ver todos que sí que valíamos para... o que estábamos ahí, que éramos un equipo ganador y que íbamos a intentarlo hasta el último momento y que se iba a hacer todo lo posible por correr. Austria fue la competición en la que
reafirmamos un poco que podíamos hacer cosas grandes. Y sobre todo donde conseguimos esto pues fue la prueba de Skid. Las pruebas dinámicas son en las que el coche rueda. Son 4, Skid Pad, aceleración, autocross y endurance. Y por así decirlo, hay una que es un poco diferente respecto a lo que se suele ver en motorsport, que es el Skid Pad, que consiste en hacer 8s. Y básicamente aquí lo que se evalúa es que tu coche sea bueno dinámicamente. El P2 de Skid Pad fue la Espectacular. y mirar en la pantalla que estábamos a 3 milésimas de apenas. Goes to car number 33, Madrid. Lo primero fue comprobar que todos los sistemas estuviesen bien, que funcionase el cambio. Pero luego miré a las gradas y había bastante gente de otros equipos, así que decidí dar un poco de espectáculo. Históricamente no habíamos estado al nivel de poder hacer un donut porque decíamos, se parte en 3 el coche. La principal diferencia con respecto a un coche de calle ya no es lo que pueda correr o la aceleración, porque un coche deportivo o una moto da incluso más aceleración. Lo que frena, lo que gira, al final las suspensiones no están nada filtradas y a través del volante sientes todo lo que está pasando en los neumáticos, tienes el motor a 1,5 palmos de la cabeza. Las pruebas estáticas son una parte muy importante de la competición. Se dividen en 3. Tenemos el business, el cost y el design. Y para nosotros es muy importante. Trabajamos durante todo el año para sacar hasta adelante, ¿no? Además, permiten que distintas carreras, distintos grados universitarios puedan trabajar juntos en el mismo proyecto. Tenemos gente de ADE, de economía, tenemos gente de organización industrial. Y es muy bonito, ¿no? Porque al final estamos todos juntos en lo mismo y pues se siente muy guay. Lo más anecdótico que nos ha pasado es cuando estábamos en Austria, que nos salió un poco regular la prueba del cost, por ejemplo. Entendimos lo que pasaba y tuvimos que hacer cambios a última hora. Entonces nos ves que estábamos en el Media Center cambiando cosas desde por la mañana hasta por la noche, los jueces bajándonos al camping, en el tren haciendo cosas también, los austriacos flipando en colores diciendo qué hace esta gente. Y Portugal fue arrasar en casi todo. Fue una competición que a nivel humano se disfrutó bastante, la verdad. La gente se acercaba a nuestro box a mirar cómo teníamos el coche, cómo habíamos hecho, todo el mundo nos pedía consejo. Tenía también positivo que era una competición cerca de casa, entonces toda la parte de la comida y las facilidades que no envuelven al coche nos ayudó bastante a lo que era vivir allí, ¿no? Scruti prácticamente a la primera, las estáticas ganamos todas. Todo espectacular y como todo manteniendo el pique de toda la gente de Blue Stream mirando nuestros tiempos, siempre nosotros con un ojo en Blue Stream de van a salir, no van a salir, cuando vienen, están esperando. Conseguimos que la batería no fuera un problema en la Endurance de Portugal, pero sí aparecieron otros. Por fin veíamos la luz al final del túnel. Había venido gente de Madrid a Portugal a vernos, donde creíamos que por fin íbamos a acabar esta prueba. Me acuerdo que estaba con la radio, escuchar a campo el piloto decir: chicos, creo que la suspensión ha roto. Yo me llevé las manos a la cabeza y dije, no puede ser. Terminó allí la competición. Mucho bajón porque iba a ser el primer overall del equipo, la primera Endurance terminada. Pues lo de siempre, teníamos que seguir teniendo la cabeza fría y seguir pensando que teníamos solamente una semana para preparar lo que era la competición más grande, que era Alemania. FSG llegamos con los bujes cambiados. Fue una competición dura. Llegamos con la idea de comernos el mundo en FSG y salir por la puerta grande. Y en el break, Campu se dio cuenta de que algo sonaba raro.
y vimos que teníamos el motor roto. A eso se le sumó que era la última competición de Alemania en la que iban a permitir coches de combustión. Pues da pena, ¿no? En plan, despedirte de una competición así. Para este año hemos decidido cambiar el concepto del chasis, es completamente nuevo y es en lo que entendemos también que es una evolución natural que tiene para el coche. Hemos invertido también muchos recursos en modelización matemática, o sea, hemos mantenido muchas cosas que sabemos que nos funcionan bien. Hemos tenido un approach nuevo a cosas que no nos funcionaban tan bien o cosas que creíamos que podíamos mejorar. Entonces, en general, a mí este año me hace pues, mucha ilusión. Creo que podemos traer las cosas bien hechas. Problemas que teníamos pueden estar solucionados. Hemos subido un escalón más de profesionalidad en el equipo y creo que también puede dirigir un poco hacia dónde queremos que sea el equipo de cara a 3-4 años vista. Pues la afrontamos con bastantes ganas y con pues bueno, bastante esperanza en que todas las mejoras que estamos implementando nos sirvan para obtener mejores resultados, si cabe, que la temporada anterior. Este año, para mí, este es mi cuarto año aquí y llevo 3 años. Se ha producido en una de las competiciones uno de los momentos más bonitos que he tenido, sin lugar a dudas, en todo el tiempo que llevo en Formula Student. Y fue en la entrega de premios de Holanda. Sí es cierto que habíamos ganado premios anteriores, pero yo no había tenido la posibilidad de vivirlo de cerca y es un momento que no tiene nombre. O sea, cuando escuchas a los jueces decir el nombre de tu equipo y salís todos en masa a recoger el trofeo, es como... Pues para esto lo hago, porque es muy común que normalmente cuando hablas con tus familiares o cercanos te digan ¿por qué lo haces? Son horas y horas y horas y horas echadas a esto, a este proyecto. No es nada fácil sacar un coche de carreras de este calibre y menos cuando tienes que estudiar a la vez o incluso trabajar. Y conseguir lo que hemos conseguido después de 3 años. Cuando yo empecé aquí, el coche le costaba rodar y hemos acabado ganando trofeos. Así como pasó en Holanda, llegamos a Austria y pasó igual, una de las competiciones más prestigiosas del mundo. Yo veía salir a los equipos top a nivel mundial, equipos en los que están arriba de la tabla en los rankings mundiales. Y de repente, en un segundo puesto, dicen su nombre y no te lo acabas de creer. Y es complicado porque pasa el tiempo y es como que lo has asimilado, ¿no? Que dices, estoy ahí arriba. Y los trofeos y lo demás, pues dices, te parece lo normal. Pero no lo es. Yo llevo aquí mucho tiempo y he vivido la etapa en la que éramos la última en el paddock. Y el hecho de que digan tu nombre y volver tras haber recogido el trofeo de... En concreto, este fue el primer puesto en el design. Y viendo a gente de equipos alemanes que llevan arriba años y años aplaudirte. Algo estoy haciendo bien, ¿no? Y la recompensa a todo el tiempo y esfuerzo que has dedicado durante tanto tiempo es como que cobra sentido. Y la respuesta a la pregunta que te hacen familiares y amigos de oye, ¿y por qué haces esto? Pues por esto lo hago. Dos minutos tarde y se nos pasó nuestra plaza en la cola. ¿Qué más te puedo contar? Flipas, ¿eh? Increíble, ¿eh?
Alberto del Sol levantando el trofeo. Sí, sí, lo tengo. Lo tengo. Vale. Generalmente en la... Ah, ok. Ahí. Mi momento favorito en competiciones fue cuando empezó a sonar a maraca el motor. Otro momento crítico en la temporada, el VSV. Uf, miradón, ¿eh? Vale. Repito. Es que le he hecho un miradón a la cámara, tú. ¿Cuántas ideas le estamos dando en un momento? Tú, y después tengo que usar la radial para cortar el tubo. Y eso te une, te hace un equipo, te hace crecer, te hace más grande. No. Más duro, bro. Pues nuestra primera competición fue... Paz fue la tío. Qué duro. Claro, no te voy a ir serio. En el tren haciendo cosas también, los austriacos flipando en colores, diciendo qué hace esta gente. ¿Se pueden decir palabras? En la Endurance, nuestro gran némesis, en los 17 años o 16 que llevamos el equipo funcionando, no hemos conseguido acabar ninguno. ¿Cuánto llevamos?